aquí la medicina privada Inalcanzable. es inalcanzable para muchísima gente. Bueno, la posición que ha asumido, que de hecho en las últimas horas estábamos leyendo, es de la Comisión para Promover la Competencia, de Coprocom, que estaba advirtiendo que esta propuesta del Poder Ejecutivo, que se llama, voy a leerla textual, regulación del margen máximo de comercialización de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio Público, puede llevar a que, uno, que no se pueda ejecutar, dos, o que se presente un desabasto de productos, que se pueda registrar el efecto al revés. Queremos explicar un poco esos términos, porque incluso ya que tenemos a doña Viviana Blanco, que es comisionada propietaria del órgano superior de Coprocom, para explicar un poco un escenario como ese en el que se logre ponerle techo a los precios de las medicinas, si se logra, qué efecto pueda tener. Doña Viviana, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Muy amaneció buenos usted? días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, yo no sé si me metí en un enredo tratando de explicar bien, porque es que cuando comienza uno a hablar, y como Angie lo dice, comprar aquí medicinas es doloroso, es inalcanzable, Sí. pero cuando se quiere buscar la manera de bajar los precios, como que siempre se enreda el camino. A ver si lo explicamos mejor desde el lado de Coprocom, doña Viviana. Sí, bueno, quisiera primero, como antecedente, comentar que para que la administración pública pueda regular los precios, en este caso de los medicamentos, tienen que darse una de dos situaciones. La primera es una excepción, resultado de fuerza mayor o desabastecimiento, o un comportamiento anormal del mercado, que es lo que está argumentando el Ministerio de Economía. El segundo escenario con el cual ellos, siguiendo la legislación, podrían regular precios es que existan condiciones monopólicas u oligopólicas en el mercado. Para que se dé esta segunda condición, tiene que haber primero una opinión de la Comisión para Promover la Competencia. A nosotros no nos han solicitado ninguna opinión al respecto y en la propuesta de decreto que publicó el Ministerio de Economía, que sacó a consulta pública, ellos argumentan que hay un comportamiento anormal del mercado. Sí. Entonces, que por eso ellos tienen la facultad de regular y lo que están proponiendo es regular el margen de comercialización, establecer un margen máximo tanto a nivel mayorista como minorista. Ellos ponen dos tablas con márgenes que en algunos casos son alrededor del 15%, en otros casos son mayores, y estos márgenes son los autorizados por grupo terapéutico para que a nivel mayorista, dígase de droguerías a farmacias, y a nivel minorista, de farmacias a consumidores finales, se puedan imponer. Esto primero tiene el problema que podría causar una doble marginalización, que llamamos en economía. O sea, además de que se establece el margen a nivel mayorista, se puede establecer un margen a nivel minorista. Actualmente la legislación en Costa Rica dice que las empresas no pueden estar verticalmente integradas. Eso quiere decir que no puede tener, digamos, una droguería, una farmacia, un laboratorio, pero existen grupos económicos que participan en el mercado a través de diferentes empresas. Entonces, esta situación hace que de alguna forma actúen como si estuvieran verticalmente integrados y esa doble marginalización puede que no se dé o se reduzca. Con el decreto, eso haría que hubiese explícitamente dos márgenes. Entonces, por un lado, no necesariamente los precios van a bajar. Sí. Segundo, la forma en que se establece ese margen, la forma en que ellos lo calcularon, es utilizando precios internacionales. Ellos dicen que utilizan precios de 47 países, pero en ningún momento se dice cuáles son las condiciones de esos países, por qué se eligieron, no se sabe, se desconoce si utilizaron paridad de compra, y como bien sabemos, comparar precios a nivel internacional es complicado. Y en el caso de los medicamentos es aún más complicado porque hay países que subsidian, que tienen políticas de salud diferentes a las nuestras y por eso los precios son diferentes.
Entonces esas son cosas que deberían tomarse en cuenta. Ahora, perdón, Tranquilo. independientemente de eso, cuando usted establece un precio regulado, es probable que haya desabasto en el mercado. ¿Por qué? Porque estás estableciendo un precio de manera artificial. No es el precio por el cual las fuerzas de la oferta y la demanda fijan un valor. Entonces, podría crearse desabasto en ciertos productos porque no sea rentable, independiente, o sea, dependiendo del caso, o porque a lo mejor se alteren los incentivos a lo largo de la cadena de valor y entonces vaya a tener efectos contraproducentes Doña Viviana. en términos de calidad o en términos de introducción de productos innovadores. Sí, permítame, es que hay varias preguntas y sí, el ruego nuestro siempre es cómo traducir todo esto al común de la gente, a lo más terrenal que podamos traducirlo con varias preguntas. Que es justamente, doña Viviana, la pregunta que yo le quería hacer porque es lo que a la gente le interesa saber. Entonces, número uno, si hay posibilidad definitiva de que podamos tener un precio más accesible para los consumidores. Y número dos, ¿cuál entonces sería la ruta correcta para lograrlo? Porque yo no puedo creer que como país no tengamos una opción para poder hacer, o sea, estamos hablando al final de cuentas de la salud de la gente, que lamentablemente tenemos un sistema de salud que es muy bueno en muchas cosas, pero en otras cosas muy deficientes. La gente tiene que acceder a medicina privada o si no, no encuentra la solución a su problema y no es posible que se le niegue a la gente ese acceso por los precios sumamente excesivos, a veces caprichosos. Sí, en este caso nosotros estamos elaborando un estudio de mercado en el tema de medicamentos que lo que hace es evaluar las barreras que existen en el mercado que pueden llevar a precios más altos y recomendar políticas o medidas de política pública para que el proceso pueda ser más eficiente. Ahora bien, dentro de las políticas que se podrían implementar, y este estudio se va a publicar en los próximos días, este estudio se basó en entrevistas que se le hicieron a los agentes económicos de laboratorios, droguerías, farmacias, a la Caja Costarricense de Seguro Social, en fin, a diferentes actores. Se utilizó información recopilada de nivel público y privado y demás. Y dentro de las medidas que se están proponiendo para hacer más eficiente el proceso y propiciar la entrada de más competencia, estaría, por ejemplo, optimizar el registro sanitario. Y son medidas que puede hacer el gobierno, ¿no? O sea, para aumentar la competencia es necesario hacer más eficiente el proceso de inscripción en el registro sanitario, el cual es necesario para producir o distribuir un medicamento en Costa Rica, ¿no? O sea, cada participante tiene que registrar los medicamentos e incluso tiene que repetir el proceso ante cambios en la presentación de un medicamento previamente autorizado. Entonces, aunque ya el proceso haya sido establecido, tienen que volver a hacerlo si cambian, por ejemplo, de tableta a suspensión, y eso va generando costos. Y eso además hace que haya empresas que se especialicen en hacer estos registros y eso concentra el mercado, porque no es fácil para cualquier empresa llegar y tener el conocimiento de cómo se hace todo el registro, además de que el proceso es largo y estas demoras generan costos. Entonces, hay una parte que se puede mejorar optimizando los registros sanitarios, que es una barrera regulatoria importante de acuerdo a lo que se determinó en las entrevistas del estudio. Otro punto es fomentar el uso de genéricos sin marca. En el país aún no existe suficiente confianza entre los pacientes y los médicos que prescriben sobre la seguridad de los medicamentos distribuidos en el país, ¿no? Sí. Y esta, digamos, potencialización del uso de genéricos sin marca podría reducir los precios. Está demostrado que los genéricos pues logran reducir entre un 80 y un 90% el precio de los medicamentos en las economías desarrolladas. Es un camino. Entonces, ese es otro campo en el que el gobierno podría, a través de campañas de concientización, a través de todas estas herramientas de economía del comportamiento, hacer que
las personas, que los consumidores, que los médicos, que los diferentes involucrados utilicen más los genéricos sin marca, ¿no? Sí, finalmente, doña Viviana, es que queda uno con la sensación de que, caramba, ese camino hacia buscar la forma de que los medicamentos sean más baratos, sean más accesibles, es un camino lleno de espinas. De hecho, quiero invitar a nuestros oyentes porque el próximo viernes, en Asiento Extra, el programa de las 2 de la tarde, el viernes está la directora del diario Extra, María Siu, tendrá precisamente a Coprocom para en una hora tratar de entender un poco todo este panorama y otras cosas, que obviamente esos temas que son muy importantes que aborda regularmente Coprocom, que es finalmente la forma como se pueden estudiar mil temas que hay en el país. Por ahora le quiero decir, doña Viviana, muchas gracias por tratar de explicarnos todo este panorama que tenemos con un tema que al final resulta muy complejo. No, con mucho gusto y estamos a las órdenes en caso de que quisieran profundizar sobre cualquier punto. No, claro que sí. Y por esa razón invitamos entonces el viernes a Asiento Extra, 2 de la tarde, una hora completa y creo que el invitado va a ser don Guillermo Rojas, que es el presidente de Coprocom. Una situación Correcto. Y gracias, doña Viviana, de hecho, feliz Navidad. Feliz Navidad, hasta luego. Que me la vaya muy bien. Vale. Viviana Blanco, comisionada de Coprocom. Que ella